Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14. Leemos un versículo muy corto, el versículo 18. Primera de Corintios 14, 18. Dice así la palabra del Señor: doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Damos gracias a Dios por su palabra. En esta mañana estábamos orando por nuestro hermano Pitalúa, que está un poquito delicado de salud, y oramos también por la familia de nuestra hermana Débora Rosales, que también creo que su hermano pasó a estar con el Señor, así que oramos para que Dios le fortalezca y a cada uno de ellos también. Señor, te honramos y te bendecimos, y en esta tarde, Señor, una vez más levantamos delante de ti los enfermos, Señor, para que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos. Nuestro hermano Ederlin, nuestro hermano Pitalúa, te presentamos también la familia Rosales para que tú les fortalezcas en estos momentos difíciles que están enfrentando. También, Señor, confiamos como siempre que tú has de poner tu mano sanadora, que tú has de consolar cada corazón, y pedimos que tú también te glorifiques a través de tu palabra y hables a nuestras vidas así como has hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Muy bien. Uno de los problemas que hemos visto a través de los años de las personas que todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo es bregar con el asunto de hablar en lenguas. Muchos todavía piensan que no es necesario para una vida cristiana victoriosa. Obviamente, nosotros tenemos otra forma de pensar. Yo sé que es algo que va un poquito contrario a nuestra forma natural de pensar y demás. Yo hablar en otras lenguas, ¿para qué? Es el español, lo hablamos matado, y que hablar otros lenguajes, ¿para qué? Pero hay su propósito y tiene ciertos beneficios que estaremos hablando. Pero a la misma vez, tú que quizás piensas y digo, ¿pero para qué? Te pregunto en esta tarde, ¿cuán íntimamente quieres tener una relación con Jesús? Considera la oportunidad y el privilegio y la posibilidad de poder comunicarte con el Padre en una forma que es totalmente sin límites a nuestras mentes finitas. El hablar en otras lenguas es el don inicial, fue el primer don en manifestarse el día de Pentecostés. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. Fue el primer don en manifestarse en la casa de Cornelio cuando Pedro fue allá donde ellos y algunos discípulos. Dice el capítulo 10, y déjeme decirle, yo sé que lo he dicho unas cuantas veces, muchas veces leemos la Biblia y leemos un capítulo, y hay veces que un capítulo no sucedió de hoy a mañana. Cuando leemos el derramamiento del Espíritu Santo y lo que sucedió en el libro de los Hechos, creo que están estudiando ahora en la escuela bíblica los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. No fueron cosas que sucedieron de un día a otro, pasaron años. No fue que eso sucedió todo en cosa de un mes o dos meses, no, pasaron años, muchas veces 9 y 10 años entre una cosa y otra. Hablábamos de Pablo, que dijimos que enseguida fue a predicar, pero cuando leemos muy bien entendemos que pasaron años. Pablo estuvo un buen tiempo en Arabia preparándose, asegurándose de todo lo que él había creído y adoptado. Así que aquí cuando habla de la casa de Cornelio, esto pasó unos cuantos años más tarde, cuando Pedro fue donde él, y quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Fue el primer don que el apóstol Pablo experimentó en Primera de Corintios, aquí en el versículo 14-18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos los hombres. Y hablábamos unos domingos atrás, donde él tuvo la experiencia cuando fue a casa de Ananías y allí se le impusieron las manos y fue lleno con el Espíritu Santo. Alguien le llama, es el kindergarten de lo sobrenatural. Estamos acostumbrados a vivir a lo natural, que se nos hace difícil mudarnos a lo sobrenatural. Las lenguas nos impulsan a eso. Las lenguas nos levantan y nos llevan a una dimensión espiritual. Es el don que todos podemos poseer. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Cuántos tienen la experiencia de hablar en otras lenguas? Alce su mano, déjeme ver, porque nosotros somos pentecostales. Puedo decir en una forma muy ligera que casi, quizás un 15% o 20% de los que estamos aquí tenemos ese, pero nos llamamos pentecostales. Pentecostés no es con el fervor que usted alaba a Dios y adora a Dios y magnifica a Dios y que palmamos y que brincamos o que saltamos. Pentecostés no es eso simplemente. Pentecostés es gozar y es tener esa gloriosa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Este es el único don que puede ser manifestado en casi cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. En cualquier momento usted puede estar sola, en el carro, sentado, acostado, lo que quiera, en la casa, caminando, haciendo sus quehaceres, trabajando, caminando en la calle y hablar en otras lenguas. Yo sé que para eso muchos lo encuentran muy raro, oír esas cosas de que podemos hablar
en otras lenguas y cuando yo estoy cantando y cuando estoy quieto y cuando estoy... No, pero es una realidad. Es una realidad. Es el único don para nuestra edificación personal. El que habla en lengua, a sí mismo, dice Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Que aunque quizás nuestro intelecto no reciba pero sí nuestro espíritu se edifica. Es el don para la adoración. No hay ejercicio más espiritual que la adoración. Y no hay más alta forma o medio de adorar que la adoración en el espíritu en otras lenguas. Dios busca tal adoradores, le dijo a la samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Te animo en esta tarde a que abras tu mente y me dejes compartir contigo uno de los más queridos elementos de la vida cristiana, que es el hablar en otras lenguas. Ha sido un tópico de mucha controversia dentro de la iglesia. Y no cuando hablo dentro de la iglesia, no me refiero a esta iglesia, sino en general. Pero miremos la palabra de Dios juntos. Primero, ¿qué es hablar en otras lenguas? Vamos a ver algunas cosas que no son hablar en otras lenguas. No son un símbolo de estatus espiritual, indicando que un creyente es más espiritual que otro. La iglesia de Corintios lo deja establecido bien claro. Era una iglesia donde se hablaba mucho en lenguas. Por eso Pablo escribió el capítulo 14 de Primera de Corintios para establecer ciertas reglas y establecer cierto orden, porque había cierto desorden dentro de esa congregación. Y en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, porque aún sois carnales, dice el apóstol Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. No, eso sucedió allí, lo que sucede aquí también. Aquí estamos, mientras estemos aquí nosotros, todavía hay creyentes que todavía son muy carnales. Son creyentes, han conocido a Cristo, conocen a Jesús como su Salvador personal, pero viven una vida muy carnal. El apóstol Pablo lo establece. Si usted lee el libro de Primera de Corintios, se va a dar de cuenta los problemas que estaban sucediendo dentro de esa iglesia, pero en una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba. Y una de las cosas que sucedía muy abundantemente era el hablar en otras lenguas. Así que no es un asunto de que yo soy ahora más espiritual que nadie, no. Las lenguas no son un atrecho a la madurez espiritual, que una vez que lleguemos a eso, ahora somos maduros espiritualmente y se acabó. No, no, continúa. La vida cristiana, como digo yo, seguimos madurando, nunca maduramos. En la vida cristiana usted no se gradúa, no llega al 4º año y se acabó todo, no, no. En la vida cristiana sigue creciendo y sigue creciendo. Seguimos madurando. Siempre he dicho que lo que se madura, ¿qué pasa? Se pudre después. No, seguimos madurando.
Las lenguas no es estar hipnotizado o ser como un zombie en el cual la persona no tiene control de sus facultades. Muchas veces algunos tienen ciertos temores porque creen que ahora voy a hablar y yo me voy. No, usted tiene mucho control. Hablar en lenguas, poniéndolo simple, es un lenguaje inspirado por el Espíritu Santo, el cual el que habla desconoce. Y casi siempre lo ejercemos en nuestra vida privada de oración. Qué bonito es cuando usted entra a su closet, a su esquina, al cuarto, donde sea que usted se hinque a orar y deja que el Espíritu de Dios controle su hablar y Él comunique a Dios lo que hay en su corazón. Digo, yo siempre uso la ilustración de que hay veces que nos pasa como a los niños. ¿Ustedes ven los niños cuando están aprendiendo a hablar? Que los que lo oyen dicen, ¿qué disparate está hablando ese niño? Pero pregúntale a la mamá. No, él no está diciendo disparate, es que él quiere agua, es que él quiere esto, él que está necesitado de aquello. Pero uno como padre que conoce las necesidades de ellos, entiende muy bien lo que está diciendo. Y muchas veces en el orar, en el Espíritu y en otras lenguas, eso mismo sucede. Donde usted no puede articular lo que hay y lo que usted verdaderamente necesita, el Espíritu de Dios toma su espíritu y comunica a Dios lo que verdaderamente usted está necesitando. Muchas veces sucede en nuestra vida de oración privada o en un culto. En nuestro culto de adoración hay veces que ahí, hermanos, salen hablando en otras lenguas. No hay nada erróneo en eso. Pablo no criticó eso. Cuando Pablo habla de que en el culto se habla en lengua, es cuando estamos, porque ellos estaban pasando que hablaban tantas lenguas que el indocto venía y no recibía ninguna instrucción de la palabra del Señor. Y Pablo tuvo que decirle, no, con calma, si van a hablar en lengua, que haya interpretación. Pero cuando estamos en adoración, estamos adorando a Dios y le comunicamos a través de nuestro espíritu, con su espíritu, comunicamos lo que hay en nuestro corazón y Él usa nuestros labios para comunicar lo que hay en nuestro interior. La gente tiene un hambre natural para lo sobrenatural. Desafortunadamente se vuelven a lo falso, a lo satánico, a actividades sectas en buscar lo verdadero del poder sobrenatural. Él puede llenar lo más profundo de tus deseos y anhelos con su amor y poder. Las lenguas es una de las avenidas a través de las cuales trabaja para hacer eso, para que usted pueda actuar y vivir a lo sobrenatural. Otra pregunta es, ¿están estas lenguas en operación hoy? Sí, lo están. Hoy hay más cristianos que hablan en otras lenguas que nunca en la historia. Y siempre ha estado a través de la historia, porque hay veces cuando leemos la historia de la iglesia, pensamos en el comienzo y ahí se acabó todo y no vino después a suceder esto hasta como el año cuando se habla del avivamiento de Azusa Street en el 1800 y pico allá en California. No, pero a través de todas las edades ha habido gente y hombres de Dios que han hablado en otras lenguas. Leía sobre Lutero, Charles Finney y de muchos de los evangelistas de Inglaterra y de otros lugares que a través de no
La historia muchas veces lo ha opacado un poquito, pero no, a través de todo, desde Pentecostés hasta el día de hoy, las lenguas han estado en función. Pero ha habido un gran avivamiento en estos últimos 100 años, o más de 100 años ya. Es verdad que la Biblia dice en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Algunos, como dice ahí eso, piensan que eso era simplemente temporero, pero no. Este mismo pasaje nos deja saber, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Las lenguas tienen su lugar y su momento, y llegará un tiempo que cesarán de ser. Y hay una razón muy básica para ello. No necesitamos comunicarle a Dios nada porque vamos a estar con Él completamente todos los días, toda la semana, de 24 horas del día, ahí viviendo con Él. Seremos tal como Él es, dice la palabra del Señor. Obviamente no necesitamos hablar en lenguas y muchos de los dones van a cesar también. Mas ya, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hasta cuando yo fui hombre, dejé lo de niño. Cuando llegué a la madurez y llegamos a lo perfecto. Pablo habla aquí, ahora vemos por espejo, oscuramente. Porque los espejos antes eran así. No son como los de ahora. Ahora usted se ve en un espejo tal como es. ¿No? Antes los espejos eran medios oscuros y por eso él dice ahí que ahora nos vemos por espejo oscuramente, mas entonces nos veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estos versículos no se han cumplido todavía. Nuestra comunicación con Dios será filtrada a través de nuestras finitas y limitaciones humanas. No sabemos cómo orar propiamente. Por eso Dios ha hecho posible este lenguaje celestial de oración. Él nos lleva más allá de nuestra inhabilidad de adquirir resultados. Nos ayuda en la oración. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles, dice ahí. Gemidos que no pueden ser articulados en palabras. Hay veces que usted siente tanta alegría, tanto dolor, tanta tristeza que usted no puede decirlo. Y tiene que llorar o tiene que gritar o tiene que hacer cualquier otro ruido. Gloria al Señor. Y aquí Pablo habla de gemidos indecibles. Gemidos que no pueden ser articulados en palabras o lenguajes. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a comunicar lo que hay en nuestro corazón a Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hasta que Jesús vuelva otra vez, los dones del Espíritu Santo, incluyendo las lenguas, estarán en toda operación. Los necesitamos. Los necesitamos. Los necesitamos. Los necesita la iglesia para su vida de iglesia. Necesitamos los dones de sanidad. Necesitamos los dones de hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Los dones de milagro, los dones de fe. Gloria, los necesitamos. Pero llegará un tiempo
que no los vamos a necesitar más. ¿Cómo trabajan y operan las lenguas? Para contestar esta pregunta debemos mirar el hecho de que la Biblia describe 3 diferentes manifestaciones al hablar en otras lenguas. Primera, las lenguas como señal inicial de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y una vez más explico, cuando usted conoce a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo, porque es lo que nos identifica como hijos de Dios. Pero aún como creyentes, la palabra de Dios nos exhorta a ser llenos, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18. Y Cristo mismo le habló a sus discípulos de que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran, ¿qué? Investidos. Y cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, siempre se habla de algo más, de llenura. Habla de ríos de agua viva que brotan de su vientre. Se habla de inundación, se habla de bautismo. Bautizar no es simplemente como algunos hablan de coger un poquito de agua aquí y te la echan encima. No, bautizar habla de ser sumergido en el agua. Eso habla no de esa relación que tenemos con el Espíritu Santo normalmente que nos identifica como hijos de Dios, sino algo más que nos da fuerza y poder para poder obrar y ser testigos. Y me seréis testigos. Gloria al Señor. Cuando llegó el Espíritu Santo, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, el día de Pentecostés, dice que de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¡Aleluya! El libro de los Hechos nos habla cuando estaban en casa del centurión. De igual manera quedaron atónitos los discípulos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Cuando Pablo enfrentó a aquellos efesios que habían oído a través de Apolos, habían conocido, y cuando les preguntaron, sí, no sabemos ni qué es eso, solamente nos ha explicado lo que es el bautismo en Juan. Y allí dice la palabra del Señor que entonces oraron por ellos, lo bautizaron, oraron por ellos, y entonces, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que se presenta primeramente el hablar en lenguas como una señal de haber sido investido y lleno del Espíritu Santo. También son lenguas intercesorias. La habilidad de orar en otras lenguas o en el Espíritu, como le llama el apóstol Pablo en algunas ocasiones. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 14 al 16. Dice, porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Estoy pensando en comida. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simplemente oyente, ¿cómo dirá amén? Porque cuando oramos en el espíritu, ¿qué pasa? ¿Nos beneficia a quién?
A nosotros, no a los que nos oyen. Porque obviamente ellos no entienden nada de lo que estamos diciendo, pero sí nosotros. Por eso Pablo ahí está corrigiéndolos a ellos. Sí, oren en el Espíritu, pero también para que los que oyan, estén oyendo, puedan recibir algún conocimiento. Y ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has dicho. Es orar más allá de nuestro limitado entendimiento humano, en el cual hablamos misterios a Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues que nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, y siendo edificados nosotros mismos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así que intercedemos, hablamos con Dios y le comunicamos cosas de lo más íntimo de nosotros y demás. Tercero, el don de lenguas es descrito también como un don en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14. Envuelve dar un mensaje en lenguas en un culto y ser interpretado. El versículo 10 dice, al otro el hacer milagro, y al otro discernimiento de espíritu, a otros diferentes géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y eso sucede muy a menudo en algunos de nuestros cultos, donde alguien se levanta y habla en lenguas y otro recibe la interpretación a esas lenguas. Eso ha sucedido en muchas ocasiones. Yo sé que esto es un tema porque esto nos debe impulsar a vivir una vida más íntima con Dios. Y el problema es que nosotros queremos ser muy superficiales. Queremos lo sobrenatural, pero no queremos pagar el precio de ir más allá. Gloria al Señor. Aleluya. Las lenguas también es una señal poderosa para los inconversos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto ocurre algunas veces según el Espíritu. No todos los creyentes son usados de esta forma. El apóstol Pablo dice, tienen todos sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Hay algunos que Dios, de acuerdo, siempre me acuerda el hermano Figueroa, un hijo de un hermano de nuestra iglesia. Él estaba en la Fuerza Aérea y estaba en Panamá. Y como ya llevaba un buen tiempo en una de las bases allá y no había ido a la iglesia, decidió un domingo ir a una iglesia allá metido bien adentro en Panamá. Yo sé que en Panamá, no sé si el hermano Pitalúa no está, hay algunas partes donde se domina el inglés, pero él estaba bien metido allá donde no había nadie que hablara inglés. Y fue a una iglesia, obviamente, y el culto en español. Él llevó un amigo que le quería acompañar y se fue con él. El amigo era americano, de habla inglés, y no entendía ni hello en español. Porque nosotros decimos hello, pero no entendía nada de español. Y él estaba preocupado porque usted sabe, usted estar
alguien que no habla español al lado suyo y están hablando español o no habla español y están hablando español y él no entendía nada y por fin le pedí al Señor, ministra a este joven como quiera que sea, porque él no quería estar hablando y allá, oyendo y hablando y allá. Y de momento se levantó un anciano y empezó a hablar en inglés. Y predicó y le habló como unos 5 minutos le habló en inglés. Y aquel joven que había ido con él se sintió muy contento. Allí abrió su corazón al Señor y dio su corazón a Dios. Cuando terminó el culto, que él estaba deseoso, el americano, el joven que había de conocer al anciano que había hablado esas palabras a él, conocerlo, y empezó a hablarle al anciano y pegó a hablarle y el anciano no contestaba. Por favor, Señor, yo no hablo inglés. El anciano le dijo, en español le dijo, por favor, Señor, yo no hablo inglés. Pero si usted estaba hablando inglés. Sí, usted me habló a mí en inglés. Pero no fue él. Fue él a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo reconoció la necesidad de ese individuo. Y si el amigo si Rubén, en este caso que se llama él, le habla en inglés, pues quizás no hubiera tenido ningún mucho efecto porque habla con él todos los días. Pero cuando aquel anciano le habló, era muy diferente. Y más cuando ahora sale afuera y quiere saludarle y quiere establecer una comunicación con el anciano. Y el anciano le dice, yo no hablo inglés. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hemos tenido muchísimas experiencias de esa clase. Dios me ha usado para hablar en otras lenguas. Recuerdo en un retiro de ministros que estuvimos en Mahanaí, el hermano Carrión, que era el que estaba dirigiendo, yo me levanté, se le quedó todo el mundo callado y empecé a hablar en un idioma que yo no entendía. Cuando yo terminé, el hermano Carrión interpretó todo lo que yo estaba hablando. Me acuerdo una ocasión, aquí estábamos, él estaba hincado ahí, yo estaba hincado aquí en un retiro que teníamos aquí de ministro, y él estaba hablando en lengua, y yo estaba al lado de él. Y yo le eché el brazo a él, dejándole entender, gracias por ministrar a mi vida. Cuando terminó él de hablar, me dice, Roble, ¿por qué me echaste el brazo? Yo le dije, porque usted estaba ministrando a mi vida. Él estaba hablando en otras lenguas, pero Dios entendía mi necesidad. Y lo hace de esa forma para dejarme saber. Bien podía él hablarme en español y decirme lo que, pero es algo más glorioso. Que él hablando un idioma que yo ni lo hablo, ni sé, pero en mi entendimiento yo entendía claramente lo que él estaba hablando, porque era un mensaje no para el hermano, ni para el otro hermano, ni para el otro hermano, ni para el otro hermano, sino para mí directo. Me acuerdo una vez, bueno, eso fue otro problema, una que venía y quería que Dios me dice que esto, le digo, porque Dios me habla a mí también. Porque a veces, yo sé que Dios usa personas, no voy a decir que no, pero hay personas que vienen tratando y uno entiende claramente que no es de Dios, simplemente son impulsos de ellos. Pero uno sabe muy claramente cuando Dios habla directamente a nuestro corazón, quedamos
edificados y satisfechos que verdaderamente Dios es el que nos ha hablado. Eso es una realidad hoy en día. Cuarto, no fueron las lenguas dadas para que la iglesia primitiva, como decían algunos, para que la iglesia primitiva predicara el evangelio en otras naciones donde no conocían su lenguaje. Leí de cierto ministro de otra denominación donde explicaba que Jesús comisionó a sus discípulos a ir por todo el mundo, pero Jesús no quería que ellos perdieran tiempo aprendiendo otro idioma. Él les dio las lenguas para predicar en otras naciones. Aunque estaba correcto por un lado, porque Dios puede hacer eso, pero no es bíblica su teoría. Es verdad que el día de Pentecostés oyeron allí, dice claramente, habían de todos los lugares, de muchos lugares, de todas esas regiones. Y allí estoy seguro que los de Medo-Persa los oyeron allá hablar en sus idiomas, los de Panfilia y de otros lugares los oyeron hablar en sus propios idiomas, las maravillas de Dios en sus propios lenguajes. Pero eso no es predicar. Porque si eso hubiera sido predicar, ahí se hubiera acabado todo. Pero ¿qué pasó después que del derramamiento? ¿Quién se levantó y predicó? Pedro se levantó y explicó, proclamó las verdades del evangelio. Y allí le explicó a aquella gente lo que estaba sucediendo y lo que la palabra de Dios decía en el libro de Joel. Nótese, Pedro predicó en el lenguaje que todos ellos entendieron. No tenemos ningún incidente en la Biblia en que alguien predicó en otras lenguas. Y en los que aquellos entendieron, dice que lo que ellos hablaban era que estaban haciendo ¿qué? Magnificando, alabando a Dios. Los que recibieron el hablar en otras lenguas allí el día de Pentecostés estaban magnificando a Dios, adorando a Dios, glorificando a Dios en otros lenguajes que ellos no entendían. Son las lenguas, idiomas para el mundo actual. Pueden serlo. Son las lenguas, idiomas del mundo actual, mejor dicho. Pueden serlo, pero no necesariamente. Hay también un lenguaje celestial o lenguas angelicales, dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, hay otro lenguaje que no son las humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Preguntan algunos por qué Jesús no habló en lengua. No desconozco, pero puedo opinar. Jesús no necesitaba hablar en otras lenguas. Él conocía la mente de Dios. Él era Dios. Él no tenía que usar las lenguas para comunicarle a Dios porque él conocía exactamente. Yo y el Padre somos una cosa. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 10 de Lucas, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Nos dice en otra ocasión que Jesús se entristeció cuando entró. ¿Se recuerdan cuando estaban en el Getsemaní? Se angustió hasta la muerte. Se entristeció. ¿Sabe cómo
se dice esa palabra, usa cierto lenguaje en inglés, esa palabra groan. Es la misma palabra que se usa en el capítulo 8 de Romanos. Estaba tan triste el Señor, tan angustiado por lo que iba a enfrentarse, que se entristeció de tal manera. Dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este similar término de orar en el Espíritu que Pablo usa en el orar es el mismo que usa en el orar en otras lenguas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Y aunque Jesús no habló en lenguas, hay algunas explicaciones, como dije antes. Siendo que era Dios, no había lenguaje desconocido para Dios. Siendo que fue sin pecado, Él tenía perfecta comunicación con el Padre, no necesitaba lenguas. Él fue último de los profetas del viejo pacto. Las lenguas son un fenómeno del nuevo pacto. Él estableció que esto era una señal de los creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por personas que hablaban en otras lenguas. Lucas, Mateo, Marcos, Juan, Santiago, Pedro, Pablo. Todos hablaban en otras lenguas. Lo voy a dejar hasta ahí. Pero no voy a terminar y quiero hablar algo más. Un estudio que hizo un doctor, el doctor Almond Greenbrier. Él es director del programa de entrenamiento de psiquiatría de la Escuela de Medicina en la Universidad de Oral Roberts. El hablar en lenguas tiene ciertos beneficios terapéuticos. Dice él, puede ser una experiencia tranquilizante, apaciguante, calmante, tiene el efecto relajador en el que habla se pierde en la meditación y está al tanto, consciente de la unción divina. Puede ser una experiencia motivadora, ya que promueve, anima a la actitud consciente con la inspiración que recibe. Puede ser una experiencia sanadora. Dios sana el cuerpo, pero también sana la mente o las emociones del que habla en el proceso de entregarse a la inspiración divina. Los restablece, los restaura psicológica y física a una salud completa. Y déjeme decirle cuánto necesitamos eso hoy en día, donde más personas, las oficinas y los appointments para ver psiquiatras y psicólogos están escasos. Tienen que esperar semanas para ver un psiquiatra o un psicólogo. Qué bueno, que nos metemos en oración y ahí tenemos. No nos cobran $200 la hora. No nos cobra nada el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Nos descargamos y salimos renovados de ahí. Gloria al Señor. Puede ser una experiencia reveladora cuando en el proceso de hablar en lenguas, el creyente recibe guianza, consejo en su propio lenguaje que viene a través de la entrega a la mente de Dios operando en la experiencia de hablar en otras lenguas. Puede ser una experiencia liberadora cuando las emociones son sanadas, las heridas que las experiencias negativas de la vida han dejado son curadas, sanadas,
cuando los estilos de vida, hábitos, lenguajes, genios, carácter son cambiados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Urrabacama! ¡Ah! ¡Oh, gloria al Señor! ¿Cuánta gente viven cargada la vida con experiencias negativas y siguen viviendo y maltratando y maltratando y maltratando? Fueron abusados y se convierten en abusadores y siguen abusando y sigan abusando a otros y por ahí siguen generaciones. ¡Qué bueno! Que cuando el Espíritu Santo llega al corazón de la vida y es lleno del poder del Espíritu Santo, las lenguas tienen un poder, gloria al Señor, aleluya, restaurador. Personas que por años vivían atados al alcohol y a los vicios y en un segundo son transformados cuando reciben a Cristo y son llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué te impide? Te impide tu propio temor. Tu propio temor. Que me voy a ver tan ridículo. Así decía yo cuando era joven. Este señor, bueno, joven yo en ese tiempo, gordito, hablar en otras lenguas. ¿Qué diré yo? ¿Qué podré decir? Me van a ver tan ridículo a mí yo hablando. Siempre me acuerdo daba Jimmy Swaggart, y con esto termino, la experiencia de un joven en su iglesia. Se había apuntado para ir a un viaje misionero al África. Y esa noche estaban orando por todos los que iban a salir para el viaje misionero. Y Jimmy Swaggart, decía él, oró por todos aquellos que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, que antes que fueran para allá fuesen investidos del poder del Espíritu Santo. Pero había un joven así como yo. Usted sabe que hay ciertos lenguajes. El japonés. ¿Usted ha oído a alguien hablando japonés? No, nunca he oído a alguien hablando japonés. Quizás le está diciendo a la esposa, mira, tú eres lo más lindo que hay en el mundo y tú eres lo más dulce, pero cuando lo dice, cuando habla japonés, es un revolú que parece que están peleando. Por eso al español le llaman uno de los idiomas románticos, el francés. El francés te pueden estar insultando y tú dices, gracias. Y él, esa noche que estaban orando por esos jóvenes, fue lleno del Espíritu Santo y hacía unos ruidos que él se extrañó. Pero dice que cuando fueron a África, fueron bien adentro a visitar unas tribus que había un misionero de las Asambleas de Dios que estaba ministrándoles. Y estaban cantando unos coritos. Y allí oyó uno de los indígenas que hacía los ruidos que él hacía cuando a él hablaba en lenguas. Por fin, dice él que estaba loco que terminara el culto para ir con alguien a preguntarle a ese señor qué era lo que estaba hablando. Le preguntó al Señor a través de otro intérprete que estaba con él. En esos gritos que usted daba, y él decía que estaba diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Eso es lo que está diciendo usted. Así mismo grito yo, dice él. Oh, ¿y dónde lo aprendiste? No. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Abra su mente a lo que la palabra de Dios dice. Relájese, déjese de tantos temores. Me recuerdo una hermana que tenía un familiar que era adventista de la iglesia aquí al lado y le metió en la mente porque eso es todo.
Le dijo, no, pues esas son lenguas diabólicas, demoníacas. Decía él, ¿y cómo tú sabes que no son de los demonios? Y ella vino acá y habló conmigo y me dijo, no, que mi hermana me dijo que mire, que puede ser que esté endemoniada. Y yo dije, pero usted está endemoniada. ¿A quién usted sirve? ¿Quién vive en su corazón? ¿Quién es el que reina en su vida? ¿A quién usted conoció? ¿Quién la transformó? ¿Quién la cambió? ¿Quién la hizo una vida, una criatura nueva? ¿Fue el diablo o fue Cristo? No, Cristo, 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 Cristo. Pues entonces, Cristo, Cristo, Cristo es el que va a hablar a través del Espíritu Santo en usted y va a hablar lenguas que aunque usted no entienda, pero va a salir bien edificado. Y se relajó. No voy a decir nombre porque la mayoría la conocen. Tranquilamente vivió y todavía sigue hablando lengua. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Relájese. Diga como Jacob, así dijo mi mamá que iba a empezar. Cuando conoció a Cristo nos dijo que iba a meterse en un ayuno de 7 días, pero no duró los 7 días. No creo que ni duró 7 horas. Porque una vez que se hincó y pedir que Dios vio, y ahí mismo siguió ayunando, dijo ella, pero ya había sido bautizado hace rato ya. ¿Cuánto usted lo desea? ¿Cuánto usted lo anhela? ¿Cuánto usted lo quiere? Pide. ¿Qué dice la palabra de Dios, el evangelista Lucas? ¿Quién? Un padre le pide, un hijo le pide un huevo y le va a dar un escorpión. Cuanto más Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos, que le pida el Espíritu Santo, te va a dar el Espíritu Santo, no otra cosa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en pie. Yo voy a pedir que incline su rostro en este momento y cierre sus ojos.